Hola, buenas noches. Nos encontramos reunidos en este momento para dar inicio a nuestro debate sobre los temas asignados en la guía número 3. Se encuentra con nosotros Doris Cuadros, Steven Ortiz, Giovanna Romero y mi persona Leoani Salman. Hemos tenido inconvenientes de conexión y con las plataformas para las grabaciones de la reunión. Entonces vamos a apagar las cámaras para que tengamos mayor fluidez. Bueno, vamos a dar inicio. Yo voy a hablar sobre la lucha de las clases sociales desde la perspectiva de Karl Marx. La lucha de las clases es el motor de historia. Marx nos plantea que la sociedad siempre ha estado dividida. Qué pena que te interrumpa, compañera. Pégate un poquito más al micrófono para que se escuche bien. De nuevo todo. No. ¿Ah? No, sigue. Es normal. Bueno, desde la perspectiva de Karl Marx, la lucha de clases es el motor de la historia. A lo largo de toda la historia, Marx plantea que la sociedad siempre ha estado dividida en clases antagónicas, es decir, quienes poseen los medios de producción, que vendría siendo la clase dominante, y quienes solo tienen fuerza de trabajo, o sea, la clase explotada. Esta tensión constante nos genera o ha generado conflictos que al intensificarse impulsan transformaciones profundas en todas las estructuras sociales. ¿Qué quiere decir? Que el cambio social no ocurre de forma natural o pacífica, sino como resultado de la confrontación entre los intereses opuestos de diferentes clases sociales. Por ejemplo, la transición del feudalismo al capitalismo fue producto de una lucha entre señores y siervos. Del mismo modo, el señor Marx prevé que el capitalismo será superado por el socialismo a través de organizaciones revolucionarias del proletariado. Para acercarnos un poco más a la actualidad y a nuestro contexto, podemos mencionar el paro nacional en Colombia del 2021, donde trabajadores, campesinos, jóvenes de barrios populares, comunidades indígenas y afros protagonistas de este paro que buscaban un impacto social para hacer un cambio en lo que ellos podían ver como injusticias sociales. Continúa mi compañero Steven. Hay que tener en cuenta que la lucha de clases sigue siendo un poderoso catalizador en el cambio social en nuestros días, en el cual se adoptan las formas más complejas por las cuales en la actualidad los movimientos sociales son representados de una expresión más visible, donde los diversos grupos oprimidos articulan demandas contra el sistema económico que beneficia principalmente a las élites. Lo significativo es que estos movimientos no solo buscan reformas inmediatas, sino que cuestionan una legitimidad de un sistema que en su conjunto oprime a las clases obreras. Ejemplo de esto es el estallido social en Chile, que derivó en un proceso constituyente, y otros movimientos, por ejemplo el movimiento zapatista en México, que desde 1994 ha constituido formas alternativas de autogobierno y economía comunitaria, desafiando al Estado y a la lógica capital. Entonces dejaré aquí con la compañera. Pues según Simmel, el conflicto, vamos a hablar un poco de Simmel. Según Simmel, el conflicto no es solo destructivo, sino que al contrario puede ser un elemento fundamental en la socialización. En su obra Sociología 1908, Simmel plantea que el conflicto es una forma de interacción social que, aunque pues implique enfrentamiento, también fortalece vínculos y estructuras sociales. Un ejemplo histórico puede ser el movimiento obrero durante la Revolución Industrial durante el siglo XIX, lo cual pues las duras condiciones laborales en fábricas generaron numerosos conflictos entre obreros y empresarios. Aunque estos enfrentamientos fueron tensos,
también cohesionaron a la clase trabajadora, que comenzó a organizarse en sindicatos y partidos políticos. Esperen un... Damos el paso a mi compañera Joana. Bueno, mi intervención es basado en la pregunta: ¿en qué situación el conflicto contribuye a la integración social y cuándo puede ser un factor de desintegración? Bueno, según Simmel, el conflicto puede desempeñar un papel muy importante en la dinámica social. Actuando como en un factor de integración como de desintegración, dependiendo las circunstancias y del contexto en que se manifiesta las situaciones donde el conflicto se presente. De manera constructiva puede contribuir a la integración social. Ejemplo, en un grupo hay desacuerdos sobre ciertas ideas. Eso puede llevar a un debate favorablemente, fomentando la comunicación y la búsqueda de soluciones. Este tipo de conflicto puede fortalecer los lazos entre los integrantes del grupo. O por otro lado, el conflicto puede generar desintegración por la rivalidad y la falta de comunicación. En este caso, las diferencias pueden provocar divisiones profundas entre los grupos, llevando a cabo el desenfoque y el resentimiento. Cuando el conflicto se basa en intereses individuales o grupales, en lugar de un objetivo común, puede desgastar la cohesión social y generar un ambiente de desconfianza. El impacto del conflicto es en una integración o desintegración social, depende de cómo se manejen las intenciones de los involucrados. Un conflicto que también se aborda como disposición para el diálogo puede ser una oportunidad para fortalecer la comunidad, mientras que se torna destructivo, puede llevar a la pérdida de la cohesión social. Bueno, compañera, yo quiero dar un aporte a la perspectiva de Simmel, donde ustedes dicen que, pues él dice que el conflicto puede fortalecer los vínculos sociales. Siento que esta idea se queda corta cuando hablamos de las luchas estructurales. ¿Por qué? Porque Simmel ve el conflicto como una forma de interacción social, pero él no toma en cuenta las raíces materiales de la desigualdad, como si lo hace Marx. Pienso que la lucha de clases no busca integrar, sino cuestionar y transformar el sistema. Entonces, no se trata como que de resolver diferencias con diálogos, sino como de enfrentar las relaciones de poder que son injustas pues en la sociedad. Por eso, aunque el conflicto de cierto modo puede unir a un grupo cuando se tiene como un objetivo en común, pero cuando hay explotación, el objetivo no es integrarse, sino liberarse. Entonces, como que frente a la postura de Simmel, tengo como que eso para aportar. Sí, compañera, tienes toda la razón y pues es muy respetable tu opinión. Damos paso al compañero que va a hablar un poco sobre Steven. Yo voy a hablar sobre la parte de nuestra compañera Suheila. Ella nos tenía que hablar sobre Lewis Coser, y básicamente el autor nos habla sobre que el conflicto social cumple funciones positivas esenciales, las cuales fortalecen la identidad y la cohesión grupal, mediante
la unión de los miembros frente a amenazas externas, las cuales actúa como válvula de escape para tensiones acumuladas. Esto quiere decir que promueve una innovación y un cambio social, el cual es necesario, mediante el cual se establecen unas normas claras y diferentes equilibrios de poder, lo cual permite la expresión de las demandas de los diferentes grupos marginados. De esta manera, el conflicto fortalece las instituciones cuando es canalizado por mecanismos formales, dando paso así a una existencia de un pluralismo que permite la diversidad de intereses y un acuerdo sobre las reglas básicas. Más sin embargo, resulta perjudicial cuando se da de manera violenta, el cual la manera violenta carece de canales institucionales para su gestión, siendo un elemento que bien gestionado resulta esencial para el funcionamiento saludable y una evolución social. Doris, pausa el video un momento. Bueno, entonces yo les voy a realizar una pregunta para todos ustedes. ¿Creen que es posible un cambio social en nuestra sociedad sin que haya un conflicto de por medio? Compañera, te respondo a esa pregunta porque me parece muy interesante, y es que desde la perspectiva marxista no es posible un cambio social profundo sin un conflicto de clases, como lo decían anteriormente. ¿Por qué? Porque el motor de la historia, según Marx, es precisamente la lucha entre clases sociales, ¿no? Él plantea que toda sociedad está dividida entre opresores y oprimidos, y que el cambio real pues solo ocurre cuando los oprimidos, como el proletariado, en el capitalismo se enfrentan al poder dominante de la burguesía, para que así se pueda transformar las estructuras económicas, políticas y pues también sociales. Eso es como lo que... Con esa respuesta, soy muy a favor de la postura de Marx, puesto que si vemos todos los cambios significativos que se han visto a lo largo de la historia, siempre han sido por luchas o conflictos sociales. Entonces, voy muy con esa postura. Y tengo otra pregunta. Según el ejemplo del movimiento obrero durante la Revolución Industrial, ¿fue posible que ese conflicto tuviera algún impacto positivo? ¿Creen ustedes? Pues yo creo que sí tuvo un impacto positivo porque fortaleció la identidad de clases, también promovió valores como la solidaridad y la justicia social, ¿no? También pues dio lugar a mejoras en derechos laborales, lo cual benefició a la sociedad en su conjunto y estabilizó relaciones entre lo capital y el trabajo, pero a largo plazo. Miremos que hoy en día, pues, gracias a esa revolución, se tienen más en cuenta los derechos laborales. Él vería, creo que, pues, este proceso como un claro ejemplo de cómo el conflicto puede ser una fuerza integradora y un motor de la socialización. Y claro que el conflicto también puede actuar como un mecanismo de cambio social en una comunidad de varias maneras, como son movilización social, impulso de políticas públicas, aunque el conflicto puede ser dos atractivos, también puede ser un cambio positivo en el progreso social. Así es, compañera. Bueno, creo... Steven, la conclusión ya. Le damos continuidad pues, a la conclusión. Para concluir, podemos decir que la discusión presentada nos muestra cómo la lucha de clases continúa siendo un concepto fundamental en la actualidad para entender las transformaciones sociales
contemporánea. Desde la perspectiva marxista clásica, se identifica que el motor de la historia son la clase de las luchas sociales, y se tienen en cuenta las interpretaciones de Simmel, quien ve el conflicto como un potencial de elemento integrador. Nuestro debate habla sobre una evolución de este concepto. Los ejemplos citados, como lo fue el del ejército zapatista, demuestran que existe una tensión entre las clases sociales que se siguen manifestando. Bueno, esto sería todo. Y Muchísimas buenas gracias. noches. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, muchísimo. Igual.